Buenos días, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Decenas de camiones con ayuda humanitaria entran en la Franja de Gaza, sumida en la hambruna por el bloqueo israelí. En las próximas horas, Hamás debe liberar a todos los 48 rehenes e Israel excarcelar a 2.000 palestinos. En Madagascar, desde un paradero desconocido, el presidente denuncia un intento de golpe de Estado. Un contingente del ejército se puso del lado de los manifestantes, rechazó las órdenes de dispararlos con fuego real y reivindicó el control total de las Fuerzas Armadas. Y tras nuevos enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán, los talibanes informaron que sus tropas mataron a 58 oficiales pakistaníes, mientras Islamabad rebaja las víctimas mortales de sus filas a 23 y afirma que por su lado mató a 200 afganos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque en el tercer día de cese el fuego, decenas de camiones con ayuda humanitaria están entrando a esta hora en el enclave palestino, donde el bloqueo israelí causó una situación de hambruna declarada en agosto por la ONU con base a los datos del IPC. Mientras en las próximas horas Israel y Hamás deben intercambiar los cautivos, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que una vez tengan los rehenes, su objetivo será destruir los túneles de Hamás, según declaraciones citadas por el periódico israelí Haaretz. Este domingo nos llegaron estas imágenes que están viendo en sus pantallas en estos momentos, imágenes aéreas de la ciudad de Gaza, el objetivo de la última ofensiva israelí antes del cese el fuego. En Khan Yunis, al sur de Gaza, comienza a llegar la ayuda humanitaria. Según el acuerdo firmado entre Hamás e Israel, cientos de camiones como estos deben transportar diariamente productos alimenticios y médicos. Buscan abrirse paso entre los escombros y mientras algunas zonas siguen amenazadas por la hambruna, según la ONU. En el paso fronterizo de Rafah, en el límite con Egipto, estos convoys siguen esperando para poder entrar en el enclave. Antes de poder ingresar, deben ser inspeccionados por las fuerzas israelíes. Egipto y la Media Luna Roja egipcia han anunciado el envío de 400 camiones de ayuda humanitaria este domingo. En medio de la destrucción, la vida intenta retomar su curso en la ciudad de Gaza. Este domingo, decenas de miles de habitantes siguen afluyendo hacia el norte del enclave desde la entrada en vigor del alto el fuego el viernes. Este joven padre de familia recoge sus pocas pertenencias antes de regresar a su barrio en la ciudad de Gaza. Vuelvo a casa y estoy seguro de que ya no queda nada, ni rastro de vida allí. No habrá agua. Aquí al menos había un poco de agua, pero allí no habrá nada. Son muchos los que se dirigen a esta carretera costera que bordea el mar de sur a norte del enclave. Bilal al-Nahar dice que fue desplazado varias veces en los últimos meses. A pie, tirando de su carro improvisado, quiere llegar a Jabalia, al norte de la ciudad de Gaza. Estamos aterrorizados ante la idea de que la guerra vuelva a empezar. No tenemos dinero para ser desplazados de nuevo, no tenemos dinero en absoluto. No nos quedan fuerzas debido al hambre, el miedo y el agotamiento. Las tropas israelíes se han retirado en el marco de la primera fase del acuerdo negociado esta semana. Bajo los auspicios de Estados Unidos, Israel sigue ocupando más del 50% del enclave palestino. Tal y como decíamos hace unos instantes, a primera hora de este lunes está previsto que inicie ya el intercambio de cautivos. Por un lado, Hamás debe entregar a los 48 rehenes entre vivos y muertos que mantiene hasta ahora en la Franja de Gaza. Y luego el gobierno de Israel liberará a 2.000 palestinos presos, de los cuales solo 250 habían sido condenados y entre los cuales habría más de 20 niños. Sin embargo, a esta hora se desconocen algunos detalles de este proceso. Expectativa en Cisjordania ocupada, pero también prudencia. El próximo lunes es la fecha marcada para el comienzo del intercambio de rehenes y presos entre Israel y Hamás. Serán en torno a 2.000 las personas que el gobierno israelí liberará, entre presos y detenidos durante los ataques en Gaza, según el acuerdo patrocinado por el presidente Trump. El pasado viernes, la administración del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó el listado con los nombres de los condenados que liberarán. Los allegados cuentan las horas para poder volver a abrazar a sus seres queridos. Una de estas familias es la familia Shamazneh,
que espera con alegría el regreso de los suyos, después de más de 30 años sin poder verlos. Esta es una alegría sin igual. Alabado sea Dios, somos felices. Que Dios complete nuestra felicidad y los traiga de vuelta sanos y salvos. Que Dios traiga consuelo a todos los que sufren. Gracias a Dios, esta es la mayor alegría, poder abrazar por fin a mi padre después de tantos años. Tenía 9 años cuando lo arrestaron, no había visitas, no lo he visto en 8 años, ni siquiera lo visité porque las autoridades no nos daban permiso. Alabado sea Dios, esta es la verdadera felicidad y les deseo paz a todos. De las cerca de 2.000 personas que Israel liberará, 250 son presos condenados y 1.700 fueron capturados durante el conflicto. Hamás también pide la liberación de algunas personas de alto perfil condenadas por Israel, que Netanyahu se niega a liberar. Entre ellos, uno de los nombres más importantes, el de Marwan Barghouti, líder de Fatah, el partido político que está al frente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada. Barghouti lleva más de 2 décadas encarcelado. Cumple múltiples cadenas perpetuas tras ser condenado en 2004 por atentados en Israel. Y es al mismo tiempo un máximo defensor de la solución de los 2 estados, patrocinada por gobiernos y figuras en todo el mundo. Bien, en paralelo a esta entrega de cautivos entre Israel y Hamás, el lunes en Sharm el-Sheikh, en Egipto, el presidente Donald Trump, junto con Abdel Fattah al-Sisi, serán los anfitriones de una ceremonia para firmar el llamado Plan de Paz de Medio Oriente, tal y como figura en las invitaciones emitidas por la Casa Blanca. Según un portavoz del gobierno del Cairo, de momento han confirmado asistencia representantes de 20 países, entre ellos Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Friedrich Merz o Pedro Sánchez. Sin embargo, Hamás y el gobierno israelí rechazaron asistir, lo que, como imaginan, profundiza la incertidumbre sobre qué seguirá tras la conclusión de la fase 1 de este acuerdo. Seguiremos pendientes de Medio Oriente. Mientras tanto, vamos hasta Madagascar porque el presidente denunció un intento de golpe de Estado por parte de la unidad de élite del ejército llamada CAPSAT, que reivindicó el control total de las Fuerzas Armadas después de ponerse del lado de los manifestantes que protestan en el país desde el 25 de septiembre. Desde entonces, según Naciones Unidas, la represión de la gendarmería ha causado al menos 22 víctimas mortales. Militares se sublevan y toman el control de las Fuerzas Armadas en Madagascar. Un grupo de soldados de la unidad élite conocida como CAPSAT afirmó el domingo que todas las órdenes al ejército vendrían ahora desde este cuartel general. A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache se originarán en el cuartel general de CAPSAT. Por ello, siempre instamos a todos los ciudadanos, sin distinción, y a todos nosotros, miembros de las Fuerzas Armadas, a cooperar para proteger los bienes comunes y evitar el saqueo. El sábado, manifestantes marcharon junto a soldados de esta unidad que conducían vehículos blindados, algunos con banderas, desde su base en Suaniarana, al sur de Antananarivo. El grupo también instó a los militares a desobedecer cualquier orden de disparar a los manifestantes. Los soldados del CAPSAT, que controla toda la logística del ejército, llevaron al poder al actual presidente Andry Rajoelina mediante un golpe de Estado en 2009 que depuso al exmandatario Richard Ravalomanana. La intervención de los militares aumenta la presión sobre Rajoelina, asediados desde el 25 de septiembre por una ola de protestas liderada por jóvenes del movimiento Generación Z, inicialmente por los cortes de agua y electricidad. Este domingo, el presidente Andry Rajoelina ha denunciado un intento de golpe de Estado. La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional que en el territorio nacional se ha iniciado un intento ilegal y por la fuerza de toma del poder, contrario a la Constitución y a los principios democráticos. El presidente de la República, garante de la unidad nacional, condena firmemente este intento de desestabilización y llama a todas las fuerzas vitales de la nación a unirse para defender el orden constitucional y la soberanía nacional. La Unión Africana expresó honda preocupación y pidió soluciones pacíficas en el país, mientras Sudáfrica pide que se respete el orden constitucional.
Vamos ahora a Camerún porque el país acude a las urnas en unos comicios presidenciales en que el actual presidente Paul Biya se presenta de nuevo a la reelección. En el poder desde 1982, el camerunés de 92 años es el mandatario en activo de mayor edad del mundo y sin embargo aspira, como decíamos, a un octavo mandato frente a 11 candidatos, entre los cuales, sin embargo, no figura el principal opositor, Maurice Kamto, que fue excluido por la Comisión Electoral. Las elecciones se enmarcan en un contexto de paro juvenil y conflictos armados en distintas zonas del territorio. Y Afganistán, en otras noticias, afirmó el domingo que había matado a 58 soldados pakistaníes en operaciones fronterizas nocturnas, en respuesta a lo que calificó como repetidas violaciones de su territorio y espacio aéreo. El ejército de Pakistán, sin embargo, dio cifras muy distintas, afirmando que habían muerto 23 soldados de sus filas, mientras que 200 combatientes murieron del lado afgano. Son los peores combates entre ambos países desde la vuelta del régimen talibán en el poder en Kabul en agosto de 2021. Jesús Yajure nos cuenta más. Decenas de muertos en enfrentamientos nocturnos entre Pakistán y Afganistán, en los más graves combates entre los dos países vecinos desde que el régimen talibán volvió al poder en 2021. Las fuerzas afganas atacaron los puestos fronterizos pakistaníes, mientras que Pakistán afirmó haber atacado posiciones afganas con armas de fuego y artillería. Anoche finalizó una operación del Emirato Islámico de Afganistán. Esta fue una reacción a los ataques de Pakistán contra nuestro territorio y se llevaron a cabo en varios sectores de la frontera. En estas operaciones capturamos más de 20 puestos pakistaníes y 58 soldados pakistaníes murieron. 30 resultaron heridos y 9 de nuestros soldados murieron, además de que se les incautaron armas y municiones. Los combates han sido provocados por ataques aéreos pakistaníes ocurridos el jueves, que Islamabad aún no ha reconocido y que coincidieron con una visita inusual de un líder talibán a la India. El viernes, el gobierno talibán de Afganistán acusó a su vecina Pakistán de violar su espacio aéreo y de perpetrar el día anterior 2 ataques nocturnos contra Kabul y un bombardeo contra un poblado del lado afgano de la frontera. El portavoz del ejército pakistaní criticó que su vecino sea un refugio para grupos terroristas, mientras el ministro de Exteriores de Pakistán calificó los enfrentamientos fronterizos como una grave provocación. Nuestra respuesta defensiva no se dirige a la población civil afgana amante de la paz, a diferencia de las fuerzas del Talibán. Somos extremadamente prudentes en nuestras respuestas defensivas para evitar la pérdida de vidas civiles. Esperamos que el gobierno talibán adopte medidas concretas contra los elementos terroristas y sus perpetradores que deseen desencarrilar las relaciones entre Pakistán y Afganistán. Tras los enfrentamientos, la frontera de 2.600 kilómetros entre ambos países permanece cerrada. El ministro de Exteriores talibán afirma que Qatar y Arabia Saudí sirven de mediadores tras los combates entre ambos países. Y cerramos en Perú porque en sus primeros días como presidente, José Gerí, que asumió, recordemos, el cargo el viernes cuando el Congreso censuró a Dina Boluarte, encabezó un operativo sorpresa en 4 penales del país este sábado. Un gesto en el combate contra la inseguridad después de que el motivo con el que el legislativo tumbó a la expresidenta fuera la incapacidad moral para gestionar la crisis de violencia. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En su primera aparición pública fuera del Palacio Presidencial, el presidente José Gerí lideró una redada en el penal de máxima seguridad Ancón 1 en Lima, como parte de un operativo coordinado en 4 centros penitenciarios del país. El objetivo, desarticular organizaciones criminales que operan desde el interior de las cárceles como parte de una campaña mediática de la presidencia por demostrar una política agresiva contra la inseguridad. No se practicó una requisa extraordinaria para poder combatir la delincuencia, sobre todo sicariato, criminal organizada, y porque sabemos pues que hay criminalidad que sale del penal hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho para tratar de encontrar, ¿no?, o requisar
instrumentos o artefactos prohibidos. Con alrededor de 200 organizaciones criminales en todo el país que secuestran y extorsionan, la inseguridad fue el talón de Aquiles de la recién destituida Dina Boluarte y el principal reto de Gerí, juramentado como el 7º presidente de Perú desde 2016 tras la votación de la moción de vacancia el viernes contra Boluarte, cuyo futuro es incierto. Tenía muchas investigaciones encima, se dice que trató de buscar refugio en algunas embajadas y se mencionó incluso la embajada de Ecuador. Sin embargo, de manera oficial, ella ha dicho de que está en Perú y que va a pasar, digamos, toda la investigación como corresponde. No solo Dina Boluarte enfrenta acusaciones ante la justicia, José Gerí logró ser presidente a pesar de que pesaban en su contra varias denuncias, una de ellas ya archivada por violencia sexual. Gracias por su atención, enseguida regresamos.